Muchas gracias. Muchas gracias, hermana María. Gracias también a Silvia y a todos ustedes que están participando. En primer lugar, pedirles disculpas porque yo acabo de llegar de Roma y el sábado pasado ya yo lo tenía preparado, pero lamentablemente, y creo que hay que felicitar la responsabilidad de Silvia y también de Marcos Recolons, nuestro hermano y amigo, que de manera prudente trasladaron para hoy día, que para mí en este momento es muy grato estar con ustedes, con tranquilidad, con paz, porque es muy importante lo que el Centro Ignaciano de los Jesuitas de Bolivia, ahí desde Cochabamba, están haciendo por difundir estos sueños, no solamente el eclesial, sino también el ambiental, el ecológico, el cultural y el social. Entonces yo he preparado un PowerPoint con mucho cariño y dedicación porque yo me siento parte muy importante también de la espiritualidad ignaciana. Lo primero que quiero decirles, y ya lo ha indicado Silvia, es que esta charla se inscribe dentro de una dinámica propia de querida Amazonía, cuando el Papa Francisco habla de los 4 sueños. Estos 4 sueños no es simplemente un sueño emotivo, sino es un sueño que moviliza y compromete. Hay sueños que cuando uno lo vive de manera personal, yo diría, se queda en sueños, ¿no? ¿Quién no tiene esos sueños en la vida? Pero cuando se comparten, cuando se viven desde la fe, desde el compromiso y desde esa fe que mueve, desde Ignacio de Loyola, nos ayuda muchísimo a vivir. Por tanto, yo voy a, de alguna manera, recoger todo este sueño social, cultural y ambiental para ponerlo en esta misión de la Iglesia hoy, tal como ustedes lo han propuesto, la Amazonía y medio ambiente. En primer lugar, yo diría, esta foto me habla de una creación de Dios, pero que es como fuego, ¿no? Y hay un texto bíblico que a mí me ayuda mucho para introducir este tema, este sueño eclesial. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya estuviera encendido. Este fuego no que destruye, sino que purifica. Es un fuego que fortalece, no destruye. Es un fuego que alienta, no desanima, al contrario, pero es un fuego, es algo ardiente. Yo diría algo que realmente está en nuestros corazones. Recuerden ustedes a los discípulos de Maús cuando dicen, no sentíamos arder nuestros corazones cuando nos explicaba las escrituras. Este es el objetivo realmente de esta charla, ¿no? Arrojar un fuego, ese fuego sobre la tierra, sobre la historia. Y cuánto desearía que ya estuviera encendido, dice Dios, y que de alguna manera podemos decir que se está, yo diría, incendiando esta experiencia de Dios. En el fondo, este fuego es el compartir, un compartir no solamente de solidaridad efectiva, sino una solidaridad afectiva que brota incontenible de la Eucaristía, de esa Eucaristía que es memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Este es el entusiasmo que debe marcar esta experiencia de este sueño eclesial que hoy vivimos en la Iglesia como algo gratuito, inmerecido para la humanidad, para la Iglesia, y que debemos nosotros realmente sentir de verdad. Es Cristo el pan de la vida. Es Cristo que nos hace tomar conciencia
que definitivamente todos tenemos que caminar juntos. Entrando a esta historia, a este fuego, Ignacio, y estamos celebrando estos 500 años de la conversión de Ignacio de Loyola, que nos hace sentir también que todos nosotros somos parte de la actualidad de Ignacio de Loyola en el hoy de la Iglesia. Cuando hablamos del centro ignaciano, en este caso de Bolivia, de Cochabamba, estamos hablando de una actualidad de esta espiritualidad. No es que sea mejor que otras espiritualidades. Dios nos libre caer en esa grave tentación de creernos el único camino para la vida y esperanza del mundo. Pero Ignacio se consideraba como peregrino. Él mismo habla de su ser peregrino. Un peregrino dentro de una iglesia que peregrina por la historia, ¿no? Por tanto, no es una espiritualidad para ser reconocida como una manera teórica de vivir la fe, no. La experiencia de Ignacio, y esto lo posibilita en los ejercicios espirituales que él nos propone por su propia experiencia personal y que él considera que puede ayudar a otros a ese encuentro personal con Jesús. Es el peregrino. Y es el peregrino de la escucha a Dios, de decir, yo soy criatura, ¿no? He sido creada por el amor de Dios y que caminamos hacia ese encuentro con ese Jesús, pan de vida, y es el agua que salta hasta la vida eterna. Quien viene a mí nunca tendrá sed. La escucha. Pero también, y hay algo que es especial, Ignacio, que es la ayuda para el discernimiento espiritual. Este discernimiento espiritual que nos hace tomar conciencia que en nuestra vida y en cada momento tenemos que buscar, tenemos que escuchar, tenemos que discernir cuál es la voluntad de Dios para mí, para la iglesia. Y aquí Ignacio va descubriendo ese amor a Jesús y ese amor a la iglesia que no se puede separar. En el tiempo de Ignacio había una corrupción muy grande, incluso desde el papado, ¿no? La historia de los Borgia, la historia de Alejandro VI, que tenía hijos, amantes, etcétera. Pero sin embargo, él, Ignacio, requiere ayudar a la reforma de la iglesia dentro de la iglesia. Tenía motivos para poder salir de la iglesia. Estaría como justificando por la incoherencia de los más altos niveles de la jerarquía de la iglesia de su tiempo, y que al igual que Santa Teresa de la Cruz o como San Juan de la Cruz, vivieron este compromiso de vivir mediante el discernimiento el compromiso de la reforma de la iglesia y dentro de ella. Por último, no basta el discernimiento es para la acción, y una acción eclesial, no es una acción individual, cada uno por su lado, en dispersión. Es verdad que Ignacio tenía esta dimensión, yo diría, de una iglesia en salida, de una compañía de Jesús en salida, y los primeros compañeros fueron realmente una expresión de una iglesia en salida misionera, como lo hizo pues Francisco Javier y los demás jesuitas. Hay, yo diría, tres características fundamentales del pontificado del Papa Francisco. Aquí yo creo que este sueño eclesial del cual habla en la exhortación
apostólica, querida Amazonía, se basa en la Iglesia como pueblo de Dios que escucha, un pueblo de Dios que escucha, pueblo de Dios, es decir, Dios elige a un pueblo, nos salva como pueblo, como comunidad. Este pueblo de Dios que no tiene fronteras, porque las fronteras, los muros que nos separan, los creamos los hombres, las personas. Pero es un pueblo de Dios que está en permanente escucha de Dios y en permanente discernimiento espiritual. Y por tanto, que peregrina bajo la guía del Espíritu Santo en salida misionera. Si se fijan estas tres características del pontificado del Papa Francisco, son las tres características que Dios lo fue llevando a Ignacio de Loyola y a la espiritualidad ignaciana en ese tiempo y con mucha actualidad. Hay una frase del Papa Francisco: la sinodalidad, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Ahí está el camino. Y es Francisco el que nos indica el camino mediante el cual tenemos que ir haciendo realidad este sueño eclesial de una iglesia que se renueva, de una iglesia que sea fiel a Dios. Por tanto, yo quiero indicar que hay un texto de Hechos 7, 36, 34, que es parte del discurso de Esteban antes de ser cruelmente o apedreado por dar testimonio de Jesús. Aquí la foto es la herida en Pamplona. Su proceso de conversión fue durante un tiempo una conversión muy, muy grande. Ignacio trata de escuchar, de mirar atentamente, de oír a Dios que habla en su propia conciencia, ¿no? Y ahí también Esteban cita a Moisés cuando le dice: Dios, he visto y he escuchado la aflicción de mi pueblo en Egipto, el gemido de ellos, y he descendido para librarlos. Ahora ven y te enviaré a Egipto. Y es ahí donde Ignacio escucha a Dios y vive este proceso de conversión a Cristo y una conversión a la Iglesia. Aquí yo diría que está lo fundamental, porque a lo largo de su vida Ignacio recorre la experiencia de todas las etapas de la vida apostólica. Él mismo, en la autobiografía, el mismo Ignacio habla, en primer lugar, lo primero que se le ocurre, arrepentido de sus pecados, es ser penitente en Jerusalén. Toda su vida para Ignacio era, ¿no? Su sueño eclesial de Ignacio era simplemente ser un penitente, es decir, un penitente arrepentido para estar allí donde Jesús, su amado Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, el Salvador del mundo, el fundador de la Iglesia, había vivido. Y recordemos que fue a Jerusalén y ahí los padres franciscanos, debido a la cuestión del peligro de la guerra, le dijeron que debía salir. También pensó Ignacio, él mismo lo dice, ir a la Cartuja, es decir, de ser un monje contemplativo y dedicar toda su vida a la contemplación. Sin embargo, ya en Aránzazu, cerca de Loyola, descubre el valor de la castidad, ¿no? Él había vivido un libertinaje sexual muy grande y gran parte de su heroísmo, entre comillas, de hacerse una nueva operación
a su pierna que había sido destrozada por esa bombarda de los franceses que querían tomar el castillo donde él defendía, ya él decía, ¿cómo voy a quedar yo medio cojo y difícil? Y así no podría atraer a la dama de mis sueños, ¿no? Ese Ignacio muy tentado por la vanidad, etcétera. Pero después en Montserrat se despojó de todos sus vestidos y comienza a vivir los consejos evangélicos y se transforma rápidamente en una vida para ayudar a otros. No simplemente como penitente o monje, sino ya la inspiración de Dios era para ayudar a otros. Y para eso tuvo que estudiar. Para eso decía él mismo, ¿no? Que él y sus compañeros andaban predicando al apostólico como los apóstoles. Es decir, Ignacio descubre que su sueño eclesial va conformando su vida por expreso deseo de Dios. Y por eso ahí se habla del peregrino, del peregrinaje. Y esto es muy actual, como veremos después, cuando voy a hablar de la sinodalidad, ¿no? Y el Papa Francisco dijo, ¿no? El camino de la solidaridad es el camino que la Iglesia debe recorrer en este siglo que estamos relativamente en su comienzo. Aquí ya entramos a la realidad de hoy. El Papa Francisco nos dice que durante la pandemia nos dimos cuenta que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios. Todos llamados a remar juntos, ¿no? Es decir, estamos en comunidad, somos comunidad, no solamente de la Iglesia, sino como humanidad. Y hay que tomar, dice el Papa Francisco, este tiempo de prueba como un momento de elección. En medio de la crisis que vivimos, es un tiempo de elección ignaciana, ¿no? De buscar la mayor gloria de Dios y el bien de los hermanos y hermanas. Es un tiempo, dice el Papa Francisco, para elegir entre lo que permanece y lo que pasa. A veces lo que pasa, ¿no? Lo que no permanece, ¿no? Ocupa casi toda nuestra existencia, pero no elegimos lo que permanece para siempre. Y es decir, y el discernimiento nos ayuda a separar lo que es necesario de lo que no lo es. Y ese es el fruto que estamos viviendo en este tiempo de crisis de la pandemia, con sus graves consecuencias en la vida de la sociedad, en la vida de las familias y también en la Iglesia. Ya entrando a la Amazonía, porque está dentro de esta propuesta de estos ciclos, ¿no? De charlas que hoy día culminan, que es muy importante mirar, yo diría, lejos. El agua en un río no se detiene. Si el agua, símbolo de la vida, se estanca, una iglesia estancada, fija, que no está en movimiento, esa agua se pudre. La vida se desintegra. Nuestra vida es para discurrir como el agua de los ríos. Y tenemos que ser muy conscientes que la Amazonía
que recoge 1.800 afluentes principales en sus 6.500 kilómetros de recorrido, desde las cumbres de Arequipa al sur del Perú, y que recorre 6.500 kilómetros, esta agua va recogiendo esos afluentes principales y pequeñas quebradas para desembocar en esto. No nos olvidemos que Bolivia tiene el 11% de los 7,5 millones de kilómetros cuadrados que tiene este bioma, este sistema, este ecosistema vivo que llamamos Amazonía, que es importante para la vida de la humanidad porque es uno de los pulmones del mundo, pero que al mismo tiempo también nos hace tomar conciencia que la Iglesia quiere evangelizar las culturas de ese tiempo. Aquí hay algo que querida Amazonía nos habla de una experiencia, yo diría, muy importante, porque sin duda alguna es este texto: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y fueron a verme. Aquí yo creo que es muy importante que querida Amazonía nos hace tomar conciencia de esta realidad. Es el Papa Francisco que carga como pastor de la Iglesia a todos. Y la Iglesia es la que alimenta a sus hijos. Y la Iglesia tiene que seguir sirviendo, acompañando a ese Cristo que está presente en los hermanos. La Fratelli Tutti habla del buen samaritano. Este sueño eclesial que tiene que expresar también lo que realmente debemos ser. No una iglesia que pasa de largo y no quiere ni ver ni escuchar a los que están caídos. Este sueño eclesial implica también el compromiso de este buen samaritano, de curar, de ayudar, de vivir la experiencia, de vivir esta experiencia de amar sirviendo y de servir amando, como dice también Ignacio, en todo amar y servir. Quiero brevemente indicar que Juan XXIII, al inicio de del Concilio Vaticano II, tuvo un discurso muy importante cuando él expresaba que en el cotidiano ejercicio de nuestro ministerio llegan a veces a nuestros oídos, hiriéndolos, ciertas insinuaciones de algunas personas que aún en su celo ardiente carecen del sentido de la discreción y de la medida. ¿A quién se refiere Juan XXIII? Estamos seguros que se referían a personas muy cercanas, a cardenales que estaban cerca del Papa. ¿Y qué decían? Esas personas no ven en los tiempos modernos sino prevaricación y ruina. Van diciendo que nuestra época, comparada con las pasadas, ha ido empeorando. Esto lo decía Juan XXIII en octubre de 1962, que fue el inicio del Gran Concilio Vaticano II. Y por tanto, dice el mismo Papa, nos parece justo disentir de tales profetas de calamidades, ¿no? Avesados a anunciar siempre infaustos acontecimientos, como si el fin de los tiempos estuviese inminente. Pero hoy también podemos decir que continúan los profetas de calamidades, ¿no? El Papa Francisco en Roma experimenta también estas incomprensiones y estas dificultades.
estos profetas de calamidades dentro de nuestra propia iglesia, ¿no? Que la critican y que critican pues a todos, a los miembros, a los laicos, religiosos, religiosas, obispos, cardenales, incluso al Papa Francisco. Y la historia, al igual que la de Jesús, los obispos de Roma han sufrido y sufren también críticas como las que sufrió el mismo Jesús. Esto lo experimentó Ignacio, esto lo experimentó también a lo largo de su vida el mismo Jesús. Sin embargo, el Papa Francisco nos alienta e impulsa a renovar el rostro de la Iglesia y a poner en práctica las orientaciones del Concilio Vaticano II. Y aquí hay que hacer una mención explícita al padre Pedro Arrupe, que el año pasado se inició ya su proceso de beatificación, ¿no? Y esperemos que relativamente pronto tengamos ya la buena noticia de su canonización. Él sufrió también por poner en práctica las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Y aquí es muy importante también que nos ha enviado el Papa al Papa Francisco como obispo de Roma y que es, como dice la Lumen Gentium número 23, el obispo de Roma es el perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad tanto de los obispos como de la multitud de los fieles. Esto me parece a mí muy importante indicar que el documento de Aparecida dice también algo similar. Lamentamos algunos intentos de volver a un cierto tipo de eclesiología y espiritualidad contrarias a la renovación del Concilio Vaticano II. Esto es una cita del mismo Benedicto XVI. En el 2005 lo dijo claramente. Y también tenemos que ser muy claros que, como dice San Pablo, no te dejes vencer por el mal. Si hay algo que la espiritualidad ignaciana es muy actual y urgente en la vida hoy de la Iglesia, es que no tenemos que dejarnos vencer por el mal. Hay que vencer el mal a fuerza de hacer el bien. Así como Jesús, también nosotros debemos sentirnos llamados a pasar por este mundo haciendo el bien. El padre Arrupe tenía una frase que se me ha grabado mucho en la mente y en el corazón. Dice textualmente: no me resigno después de mi muerte a que el mundo siga igual que antes de mi nacimiento. Tengo yo que marcar, ¿no?, un estilo de vida y una orientación que debemos nosotros de vivir. No podemos quedarnos con los brazos cruzados como simples espectadores cómplices de lo que sucede con los pobres y con todas las consecuencias del cambio climático. Unidos a Jesús tendremos la capacidad de manifestar al mundo que el amor vence al odio y lo transforma todo. Aquí una cosa muy breve. Cuando hablamos de peregrino, de peregrinaje, de una iglesia que peregrina en medio de las dificultades del mundo y en medio también de los signos del amor de Dios, el sínodo es una palabra, yo diría, muy antigua, que significa caminar juntos. Es la espiritualidad en acción. La espiritualidad ignaciana tiene que vivirse en los hechos, no el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino aquel que pone en práctica la voluntad de mi Padre. Por tanto, hay que seguir el ver,
escuchar, reconocer como primera etapa, el discernir, reflexionar e interpretar los signos de los tiempos, y actuar y proceder e incidir en la sociedad y en la iglesia. Aquí hay algo muy importante, es decir, eh, la ecología y la misión de la iglesia, este sueño eclesial, ¿no? Dice Paulo VI, San Pablo VI, habla de la degradación ambiental. Estamos hablando del año 68, más o menos, es decir, la década de los 70, en que Paulo VI expresa ya un problema social de gran envergadura que incumbe a toda la familia humana, que es lo que ahora las Naciones Unidas recientemente han puesto como alerta roja ambiental por los efectos del cambio climático. Yo creo que es muy importante también indicar que toda la doctrina social de la Iglesia y sobre todo también Benedicto XVI, cuando tituló o el mensaje del 1 de enero del 2010, si quieres la paz, cuida la creación de Dios. Y esto mismo nos hace tomar conciencia como Iglesia, el Papa Francisco en la Laudato Si, al preguntarnos para qué pasamos por este mundo, para qué vinimos a esta vida, para qué trabajamos y luchamos, para qué nos necesita esta tierra que es el encargo de Dios que debemos nosotros cuidar. Por tanto, esta ecología integral tiene que ser ciertamente una experiencia, aunque es compleja y que nos desborda, es una respuesta que podemos ofrecer desde nuestra fe. Aquí yo quiero brevemente también, no para no cansarlos mucho, ver cómo este caminar de la Iglesia, este sueño social, estamos en esta dinámica sinodal de caminar juntos desde el Consejo Episcopal Latinoamericano, que es el SENA. El Concilio Vaticano II marcó pues una experiencia, yo diría, para toda la Iglesia universal. Y por tanto, la Iglesia latinoamericana y caribeña, 3 años después de haber culminado el Concilio Vaticano II, Paulo VI, por primera vez en la historia del papado, pisa tierra latinoamericana. Nunca antes de 1968 un papa visitó América Latina. Y eso está indicando ya, de alguna manera, cómo la Iglesia Universal preparó para la Iglesia Latinoamericana el camino que hoy estamos viviendo después de más de 50 años. Después, primero fue Medellín, en Colombia, después fue en Puebla, en México, con Juan Pablo II, 2 santos canonizados por la Iglesia. En Santo Domingo fue en 1992, también con San Juan Pablo II. En Aparecida, en 2007, con Benedicto XVI. Es decir, en estas 4 conferencias episcopales, los papas estuvieron presentes en territorio latinoamericano. ¿Cuáles son los temas que se trataron? El tema de la vida, de los pobres, de las culturas, de la ecología, de la Amazonía, de la Iglesia en salida y de las comunidades eclesiales de base. Este proceso sinodal, ahora, desde el pontificado del Papa Francisco, tiene desde 2013 la Evangelii Gaudium, cuando habla de la alegría del Evangelio, que el encuentro con Jesucristo nace y renace la alegría.
En el 2015 con la encíclica social Laudato Si. En el 2016 con la exhortación Amoris Laetitia, la alegría del amor, que es la exhortación post-sinodal sobre la familia. Y también es muy importante esta exhortación Gaudete et exultate, ¿no? Goza y exulta, referido a la llamada a la santidad de vida a partir de nuestro bautismo. Esto es muy, muy importante. Es la llamada a la santidad. Algunos critican al Papa Francisco indicando que todo es social. Sí, es verdad, la Laudato Si, también más adelante vamos a ver la Fratelli Tutti, pero se olvidan y desconocen de esta exhortación y si no lo han leído sería bueno también, porque en el fondo es una llamada a la santidad desde nuestro bautismo, caminando juntos, escuchando, discerniendo y actuando como iglesia. En el 2019 viene la exhortación Christus Vivit, Cristo vive, que es la exhortación post-sinodal sobre la juventud. Después tenemos el documento final del sínodo, que no fue redactado por el Papa Francisco, pero el Papa Francisco reconoce el documento final de este sínodo sobre la Amazonía. Y por último, ya la exhortación post-sinodal, querida Amazonía, en la que el Papa Francisco pone pues los 4 sueños de la Iglesia. Y por último, la Fratelli Tutti, hermanos todos. Es decir, Laudato Si y Fratelli Tutti engloban toda la doctrina social de la Iglesia. Por tanto, si podemos resumir este sueño eclesial, somos llamados a compartir la alegría del encuentro personal y comunitario con Jesucristo, Evangelii Gaudium. Este es lo primero. Si queremos vivir el sueño eclesial, tenemos que encontrarnos de manera personal y en comunidad con Jesucristo. En segundo lugar, reconocer la íntima relación entre los pobres y el deterioro del planeta. Esto lo indica en la Laudato Si. Recuerden ustedes cuando los discípulos de Juan el Bautista llegan donde Jesús, enviados por Juan Bautista, ¿eres tú el Mesías? Y Jesús responde, los pobres son evangelizados. Un signo de la presencia del reino es la evangelización de los pobres, pero también el deterioro del planeta a causa del uso irracional de los recursos naturales. Tercero, la convicción de que todo está conectado. Todo está conectado. Todo pecado personal, grupal, tiene efectos sociales. Es decir, todo está conectado. Por eso, ya en querida Amazonía y en el sínodo sobre la Amazonía, se nos pedía buscar nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. La invitación a buscar otros modos de entender la economía y el desarrollo. Esto está muy presente en la Fratelli Tutti. Y por último, la necesidad de diálogos sinceros y honestos para buscar juntos el bien común. La mejor política es buscar el bien común, nos dice el Papa Francisco. Entonces, ya terminando, el Papa Francisco, y fíjense bien,
dice expresamente: dirijo esta exhortación a los que viven en la Amazonía y a todos los fieles del mundo. A todos los fieles del mundo. Esta exhortación, querida Amazonía, es para todos. No es solamente para la Amazonía. Todo lo que la Iglesia ofrece debe encarnarse de modo original en cada lugar del mundo. La predicación debe encarnarse, la espiritualidad debe encarnarse. Aquí hablamos de la espiritualidad ignaciana, que debe encarnarse. Las estructuras de la Iglesia deben encarnarse a cada realidad. Y aquí entramos, pues, como resumen, al sueño social. Sueño con una Amazonía, y también debemos indicar, sueño con una humanidad, con un mundo que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad promovida. Esta es la esencia del sueño social que verifica la autenticidad del proceso de la evangelización de la Iglesia hoy en el mundo. El sueño cultural. La cultura es la expresión de la riqueza, de la belleza humana, dice el Papa Francisco. Entonces hay que preservar, ¿no?, esta diversidad de culturas, y hay que respetar las tradiciones, porque dentro de los pueblos originarios hay muchas riquezas que tenemos que aprender y compartir. El sueño ecológico, que es la expresión de la Laudato Si. Sueño con una Amazonía, con una humanidad, con un mundo que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos. Y eso, recuerden ustedes la fotografía que les puse al principio, ¿no? El río, ¿no? Es como símbolo de la vida y sus selvas. Y por último, como resumen de todo lo que hemos dicho, sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonía, en el mundo, hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos. Con rasgos amazónicos, es decir, no se trata de que todos estemos en esta actitud de vivir y convivir y actuar como los amazónicos, no, sino tener esa riqueza de ser guardianes de la vida, guardianes también de nuestro entorno sinodal. Y por último, mirando o abrirse con esperanza el futuro. Fíjense el recorrido que se hizo desde 1962 hasta el 2023, que con la gracia de Dios vamos a vivir como Iglesia. Concilio Vaticano II, después vino la Quinta Conferencia de América Latina en Aparecida, la Red Eclesial Panamazónica, el Sínodo sobre la Amazonía, lo que vamos a vivir, bueno, la Conferencia Eclesial de la Amazonía, la SEAMA, que se creó en el 2020, y lo que vamos a vivir en noviembre próximo, la Asamblea Eclesial de América Latina, y lo que ya se va a vivir en Roma, el sínodo sobre la sinodalidad, que en los próximos días
el Papa Francisco va a lanzar la convocatoria de este sínodo sobre la sinodalidad, el caminar juntos. Aquí, si se fijan, el Concilio Vaticano II y el Sínodo de la Sinodalidad son en Roma, por la importancia para toda la Iglesia Universal. La Quinta Conferencia Episcopal en Aparecida y la Asamblea Eclesial de América Latina es en el ámbito, yo diría, de América Latina como subcontinente. Y la red eclesial, ¿no?, panamazónica y la conferencia eclesial de la Amazonía es Amazonía. Entonces, se comenzó en la Amazonía, se sigue en América Latina para desembocar en el sínodo sobre la sinodalidad en Roma. Y esta foto es una foto que inicia el camino del sínodo amazónico. El Papa sonriente, todos estamos sonrientes, y esta hermana con el atuendo, yo diría, muy peculiar de los pueblos originarios, estamos caminando juntos hacia el aula de Pablo VI para dar inicio a ese importante sínodo sobre la Amazonía. Es la Amazonía para la Iglesia. No nos olvidemos que el Papa Francisco es el primer latinoamericano como Papa. Es el primer latinoamericano como Papa. El padre Arturo Sosa, superior general de los jesuitas, es latinoamericano, es venezolano. Hay algo ahí que Dios nos quiere decir para darnos cuenta de la importancia que tiene este camino sinodal. Bien, hasta aquí quiero llegar. Gracias por su comprensión. Esto es muy importante de compartir hoy este sueño eclesial en la Amazonía. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, cardenal, por todas sus reflexiones, por hacernos esta pequeña síntesis también de las anteriores sesiones que hemos llevado a cabo, ¿no? Bueno, tenemos un espacio pues para que podamos compartir, si tenemos alguna consulta, algún comentario, tienen la palabra. Pueden levantar la mano o activar directamente su micrófono también. Me da un gusto de ver aquí a la hermana María Emilia, la del Sagrado Corazón de Jesús, así que, y de otras más también. Creo que no tenemos comentarios, preguntas, consultas. Maribí, activa tu micrófono, por favor. Tu micrófono, Maribí. A ver, Carmen Julio, ¿está desactivado? Sí, puedes cambiar. Hermana, ¿Está habilitado todo? Sí, ya está, Maribí. Perdón. Monseñor, muchas gracias por todo su compartir y hacernos vivir tan fuertemente este compromiso que tenemos, ¿cierto? Hacer toda la historia que hizo desde antes y luego también ubicarnos, ¿cierto? Desde el Vaticano II, Medellín, Puebla, hasta el día de hoy,
todo el proceso que está haciendo la Iglesia y cómo el Papa Francisco está asumiendo responsablemente desde el primer día, yo creo, de su pontificado hacia un camino sinodal. Capaz nosotras andamos un poco despistadas y no captamos la importancia, la responsabilidad como América Latina. Cuando lanzaron ustedes, Monseñor, lo de Selam, este último, ¿no? La eclesialidad sinodal, la iglesia sinodal, o como se llame, esto que se va a llevar en noviembre, para mí era como una responsabilidad grande de darme cuenta de que este aporte está haciendo una dinámica del Papa, una manera de escucha, de discernimiento al pueblo, ¿cierto? De cara luego al mundo. Ahí, como América Latina y como boliviana, uno se siente como con pena en muchos momentos de no responder a todo lo que está pidiendo con clamor y también con esperanza el Papa Francisco y ustedes, Monseñor. Yo creo que el escucharle y hacer memoria a mí me ayuda como a ser consecuente desde el compromiso personal, congregacional, institucional, también una invitación al mundo laicado, ¿no? Una invitación grande a la sociedad. ¿En qué sociedad vivimos, no? Lo que nos dijo usted, Fratelli Tutti Laudato Si, es una denuncia clara, de otra manera, capaz que no estemos acostumbrados a escuchar ese tipo de denuncia de la doctrina social de la Iglesia, no estamos despistando cuando la realidad está tan dura. Muchas gracias, Monseñor. Creo que es una invitación, ¿cierto?, a vivir esta sinodalidad desde uno mismo. No podemos pedir cambio al otro si tú no eres sinodal, si no eres capaz de pedir un favor, trabajar en equipo, ¿no? Como mujeres también nos sentimos responsables y también nos sentimos como invitadas, ¿cierto?, a caminar, a invitar de repente a otros, muchos que caminan como nosotros. Muchísimas gracias y ojalá podamos en esta asamblea eclesial podamos aportar seriamente, aunque ya salió el documento de escucha, pero creo que nuestra responsabilidad como continente latino es muy importante de cara al mundo eclesial general. Muchísimas gracias y creo que no terminamos, ¿no? No termina, este es un ciclo, pero tenemos otro, como este mundo amazónico, como usted mismo lo ha visto, lo ha mostrado, ¿cierto? Lo está viviendo, somos diversos, entonces pues empieza también otro ciclo en el Centro de Espiritualidad, ¿cierto? La dinámica interreligiosa que vive América Latina, que ya no somos solamente nosotros, hay diversos. ¿Cómo desde la misericordia tenemos que encontrarnos como verdaderas hermanas y hermanos? Muchísimas gracias, Monseñor. Y yo creo que los que hemos entrado, pues estamos como desafiándonos y también con esperanza, ¿no? Que los pequeños pasos que vamos haciendo vale la pena y nos tenemos que apoyar todos. Este trabajo es común, este trabajo es de congregaciones, es de organizaciones, es de todo, ¿no? Así vamos entendiendo la sinodalidad. Muchas gracias, Monseñor. Mi desafío es si soy consciente o no para poner en práctica todo el deseo que tiene la iglesia grande, ¿no? Entonces apóyennos, ayúdennos en eso y creo que desde las bases vamos a seguir, ¿cierto?, desafiando y aportando nuestro granito de arena. Gracias, Monseñor. Gracias. Muchas gracias. Tenemos dos consultitas, primero Ivonne, después Aileen, por favor. Buenos días, Monseñor. Agradecida por toda la presentación. Realmente es un resumen de todos los documentos que hasta ahora se han trabajado. Mi pregunta como le diría, mi aporte sería el siguiente. Si bien nosotros hoy hemos recibido gracias al centro, y estoy muy agradecida, pero esto tal vez requiere más difusión. Tenemos a nivel departamental,
lo que sé del país. Y a nivel mundial, muchas emisiones, ya sean Radio María, algunos canales que son católicos también, ¿no? Lo que pienso que nos falta es la difusión de lo que se ha trabajado. Yo veo que hay un trabajo muy arduo a nivel alto, ¿no? Papa, obispos, yo que sé, sacerdotes religiosos, pero no llega a la gente más alejada, digamos, parroquias y demás. Entonces, como si bien hay mucho que aprender y recibir, pero eso queda ahí, ¿no? Y queda lamentablemente en las pocas personas que nos interesamos, porque de pronto se ha abierto para muchos, pero podemos ver que no somos 100 siquiera en este curso, ¿no? Es un curso realmente que vale mucho la pena. Todos tenemos obligaciones, todos tenemos que trabajar, pero si sacamos un poco de espacio para crecer, y yo me siento muy llena de todo lo que ha dicho. Agradecida, no tengo más preguntas que eso, cómo mejorar la difusión de lo que hoy hemos recibido. Gracias. Gracias. Sí, gracias, Ivone. Adelante, Aileen. Muchas gracias, Monseñor, por su presentación. Me ha gustado mucho. Y solo quería preguntar si podría comentar en el contexto del sueño eclesial lo de la ministerialidad, ¿no? Los ministerios ordenados y los ministerios instituidos. Gracias. Gracias. Buen día. Sí. Muchas gracias, Monseñor, por esta conferencia tan importante. Mi opinión es de que como bautizados, pues, al igual a la parte de Ivonne que menciona que estos documentos deben ser compartidos a la iglesia y que la iglesia se encargue de distribuirla en los grupos que hay en cada iglesia, ¿no? De esposos, de madres, de jóvenes, y leer un libro, o sea, ya sea Fratelli Tutti en los jóvenes, que se encarguen de saber todos estos documentos que son muy interesantes y que la mayor parte de gente de bautizada en la iglesia lo desconoce. Entonces sería muy importante que conocieran todos estos documentos y que se fueran dando así como que tipo, no sé, como que catecismo para cada uno, o sea, para cada grupo, y rolar ese tipo de libros, ¿no? Y para que la gente pueda conocerlo y pueda conocer más la palabra y conocer lo que la iglesia está haciendo, porque se queda solamente en un círculo y la demás gente pues no lo conoce. Entonces es una misión evangelizadora que hay que llevarla pues a mucha gente, que no solo se quede así nada más pues en nosotros, en la iglesia como documento, que se tiene el documento y se guarda, se pone en un escritorio y adiós, ¿no? Entonces, esto sería difundirlo. Y eso pues en cada párroco debería de hacer así como que un estudio y donde se distribuya en sus grupos. Esa es mi opinión. Gracias. Gracias. Hay una persona más que quiere levantar, pero de pronto puede responderle a la consulta, ¿no? Que ya quisieron. Ya. Sí, yo agradezco todos estos comentarios. Lo primero que dijo la hermana María es que tenemos que vivir este proceso sinodal, ¿no? De escucha, de discernimiento y de acción, que es en esencia, yo diría, la espiritualidad, ¿no? Por tanto, por ahí es esta sinodalidad. Por otro lado, también alguien ya lo comentaba, que la iglesia está en movimiento, ¿no? Antes habían documentos, pero ahora en la práctica ya hay
como que la iglesia se pone en movimiento, ¿no? Y la asamblea eclesial nos está indicando mucho. Ha habido un proceso de escucha, son cerca de 80,000 participantes que han respondido a las encuestas. Uno puede decir, son muy pocos para todos los que vivimos millones en América Latina, pero algo es algo, ¿no? Y 80,000 personas de 22 países que conforman América Latina y el Caribe es bastante. Por eso la Asamblea Eclesial está movilizando a la Iglesia en América Latina. Antes, con el Sínodo Amazónico, se movilizó a los que viven en la Amazonía y especialmente a los pueblos originarios. Entonces, este hacer memoria que decía la hermana María es en definitiva el memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor, que es el sacramento de la Eucaristía, que nos moviliza, ¿no? Que nos moviliza. Lo segundo es de cuando Ivonne y también Alma decía que hay cosas que están haciéndose en la iglesia, documentos, pero que no llegan a la gente, no llegan a la gente. Y eso es verdad, pero tenemos que ser muy conscientes que la sinodalidad, ese caminar juntos, es incorporar a gente, a las personas, sobre todo bautizados, que no se dan cuenta de que su bautismo los hace ser miembros activos de la iglesia. Entonces, este proceso sinodal está despertando la conciencia de muchos bautizados. Algunos escuchan o oyen, pero no escuchan. Otros escuchan, pero no disciernen. Y aquí está la importancia de la espiritualidad ignaciana que pueda ayudar a discernir. Y otros escuchan, disciernen, pero no actúan en una comunidad. Y por eso la importancia de una iglesia, de una parroquia, de una comunidad parroquial abierta y segura. Aquí yo pondría un ejemplo de todo lo que ustedes han dicho. Si tenemos una locomotora muy potente que puede jalar hasta 20, 30, ¿no? Vagones, y si ponemos 2 locomotoras más todavía, pero ¿qué falta? Tenemos la locomotora, tenemos los especialistas, pero no tenemos los rieles. La locomotora se pone en movimiento cuando hay rieles. Oye, uno puede decir, oye, los rieles son muy importantes. Sí, tan importantes que la locomotora va a pasar por ahí, pasa por ahí. Entonces, yo creo que ahora estamos nosotros en un tiempo en que reconocemos que tenemos no una, sino muchas locomotoras, muchos documentos, pero no tenemos los rieles. Y los rieles son cada uno de los bautizados y bautizadas para poder llegar a cada destino y poder realmente anunciar con el testimonio de la vida esta experiencia maravillosa de vernos como instrumentos dóciles en las manos de Dios, como dice Ignacio también. Hay que ser instrumentos dóciles en las manos de Dios para que Él pueda hacer esta obra maravillosa a través de cada uno de nosotros. Nos faltan rieles. Y aquí yo creo que hay que citar la palabra del Papa Benedicto cuando dijo que la iglesia no va a crecer por fanatismo, por distribuir los documentos de Laudato Si, Fratelli Tutti. Eso está bien, se puede hacer, pero no va a crecer la iglesia al servicio de la humanidad
si no contagiamos ese entusiasmo de ir caminando juntos, de ser rieles por donde la locomotora que es Jesús, al cual seguimos, tiene que estar presente. Por tanto, esto es. También la hermana Ellen hablaba de la ministerialidad. Es un tema que en el documento final se indica. Ustedes recordarán que cuando se estaba en el sínodo habían grupos que atacaban al Papa Francisco y a los que participábamos en el sínodo porque ya se iba a tener sacerdotes casados, ¿no? En fin, la ministerialidad. Ahora, la ministerialidad, como su nombre le indica, es servicio. Y aquí hay que reconocer que en la Amazonía, por ejemplo, y también a lo largo y ancho de América Latina, el papel de la mujer en las comunidades parroquiales, de religiosas, en la Amazonía, es impresionante. Y por tanto realizan ya de por sí ministerios de servicio en la iglesia, aparte de su ministerialidad también como mujeres de hogar, madres de familia, padres de familia. Ahora, yo diría que este es un tema que la Conferencia Eclesial de la Amazonía, que recién tiene un año de fundado, está teniendo como un espacio para poder aplicar estas orientaciones. Esto se va a hacer con el tiempo. No es fácil, pero ya tenemos el espacio jurídico a través de la Conferencia Eclesial de la Amazonía que va a tocar este tema de la ministerialidad, sobre todo de la mujer, en la vida de la Iglesia en la Amazonía. Sin embargo, quiero decirles que en la práctica, en Bolivia estoy seguro, pero en el Perú y en la arquidiócesis de Huancayo, donde estoy, hay mujeres, hay religiosas que están llevando parroquias y parroquias rurales. Y ahí realizan el ministerio del bautismo, del matrimonio, de las paraliturgias, ¿no? Las dominicales y diarias, incluso a pesar de que se explica de que lo que celebran las religiosas no es la Eucaristía, el pueblo fiel de Dios hablan qué bonita la misa de las religiosas, de las hermanas que celebran. Entonces, el tema de la ministerialidad y otras va a verse en la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Muchas gracias. Hay una preguntita más para que vamos cerrando. Areli, por favor. Gracias, Silvia. Gracias, Monseñor, pero mi pregunta ha quedado aclarada en la explicación que dio Monseñor. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Puedo hablar, Maribel? Sí, sí, adelante. Ya. Bueno, gracias, Monseñor, por esa excelente exposición que nos ubica en todo momento a nosotras, mujeres laicas, que creo que de verdad se espera, tenemos mucho para dar. No estamos en ninguna comunidad religiosa, pero sí en agrupaciones católicas, sí, pero no comunidades así formadas. Sin embargo, creo que nuestro aporte, aunque sea mínimo y aunque sea humilde, debe ser escuchado. Como usted dice, debemos aprender a escuchar, a mirar, a oír y a discernir. En este momento me gustaría hacerle conocer que aquí nosotros en Bolivia, en Santa Cruz, estamos viviendo una marcha indígena que se llama, en los cuales gente originaria de todas las regiones indígenas de nuestro país, sobre todo del Beni, han venido en una marcha de 36 días a pie
hacia Santa Cruz, o sea, con niños, con bebés a cuesta, con madres embarazadas, con personas mayores de la tercera edad, y todo el pueblo en su camino ha sido solidario. ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que piden? Que se respeten precisamente las tierras, ¿no? Que nuestro gobierno no avasalle las tierras que son de los campesinos y ancestrales, donde siempre han vivido y donde tienen un modo de vida que de cada región debe ser reconocido y respetado. Porque imagínense, ¿no? Traer como está queriendo nuestro gobierno. La verdad que nos toca hablar de esto. Traer gente de otras partes del país, de la parte más fría, a que vivan acá en el absoluto trópico, no conocen las condiciones de vida. Ellos sufren en primer lugar. Ellos sufren hartísimo, además que están avasallando las tierras de los campesinos aquí del oriente, que miles y miles no tienen tierras. Entonces, ¿por qué no trabajar en cada región con la gente de la región que sabe el modo de vida, sabe el modo de hacer explotar a la tierra de acuerdo a las condiciones ancestrales, culturales en las que fueron criados? O sea, el campesino de las tierras del oriente no pueden ser avasalladas por gente del occidente. Igual al revés, no podemos llevar gente del oriente al occidente donde no se sabe vivir ni explotar las tierras. Entonces es un drama social que se está viviendo en Bolivia fuerte, 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 la verdad. Es doloroso ver toda esa gente cómo llega. Imagínense 36 días a pie en unos calores espantosos. Toda la gente y los pueblos que han pasado en su camino son solidarios porque todos es un solo corazón, digamos en Santa Cruz, que late tras estos pedidos, que no nos avasallen las tierras. Porque imagínense traer unas personas del occidente a trabajar a las tierras, llegan en este calor inmenso de casi 40 grados, 38 grados, más aún bajo el sol. No se sacan ni las chompas ni el gorro. ¿Cómo sufrirán? No saben trabajar esta tierra. Es como llevar a un campesino de aquí del oriente allá. Tampoco la saben trabajar porque no sabemos vivir en el frío. Entonces, esta es una condición social, ¿qué le diré? Es una lucha social que estamos viviendo aquí en Bolivia, en Santa Cruz. Y yo creo que nosotras también como laicas, como iglesia, no podemos cerrar los ojos a esto. Todo el mundo vibra con esto. Y la verdad que no sé qué pedimos ahorita. Estar atentos y escuchar estos pedidos, que son lo más lógico, lo más humano y lo más justo para todos en nuestro país. Gracias, Monseñor. Gracias a ustedes. Siria levantó la mano. ¿Quería consultar algo, Siria, o comentar? Yo solo quería comentar al respecto que el Monseñor habló de la ministerialidad del servicio de las mujeres. Yo soy una de ellas, soy religiosa. Soy una de ellas que estoy en el norte de Bolivia y tengo a mi encargo 160 comunidades rurales, indígenas, campesinas. El apoyo, él es, vamos a decir así, de cierta manera muy... algún momento hay, otro momento no hay. Entonces, respecto a la cuestión de la relación de las mujeres, independiente de dónde están, es importante. Creo que es urgente, como se llama, de mirar esto con mucho cariño, con mucho respeto. Porque sobre la mujer, de modo especial, la mujer religiosa, hay una carga muy grande de responsabilidades que tienes que dar cuenta, pero en la hora de somar como iglesia, no somos considerados, somos dejado aparte. Entonces, tenemos que hacer el trabajo, pero en el momento que recibimos un apoyo de decir, va por allí, ayudar a reflexionar, la iglesia como institución falla mucho. Entonces, solo eso quería comentar. Hago todo eso. La semana que viene estoy de ida para Roma para participar de la abertura del sínodo y también con un grupo de mujeres que están reflexionando sobre la ministerialidad de las mujeres, de modo especial sobre el ministerio como diaconado de la mujer,
estar en Roma con un grupo de 8 mujeres que vamos a estar reflexionando, mirando sobre eso, también dar nuestro aporte sobre esto. Gracias, Monseñor, por lo que has dicho. Gracias. Tenemos una participación más, por favor, de Areli. Ahora sí. Sí, gracias, Silvia. Perdón, yo también quisiera aportar referente al último comentario que hacían respecto a la marcha de los indígenas para Monseñor. Yo creo que la Iglesia en este sentido tiene que ser muy cauta al emitir una opinión al respecto de lo que está pasando, ¿no es cierto? Si bien pedimos que se respete el no avasallamiento de este sector, que es rico ecológicamente y demás, también tendría que ser el mismo pedido de que en la ciudad no se avasallen las pocas áreas verdes que se tiene, empezando por los propietarios de edificios y grandes comercios aquí en la ciudad, que por darle paso al letrero luminoso, agarran y cortan al pobre árbol que no tiene la culpa de estar ahí. ¿No es cierto? Entonces tendríamos que empezar a ver ya este problema de nuestro ecosistema, de nuestra biodiversidad, de manera integral y no asignarla sola y únicamente a un sector, la Amazonía. Pero la Amazonía no es todo el mundo somos nosotros, somos ciudad, somos oriente, somos occidente y todos juntos somos un solo planeta. A mí no, yo personalmente no parto de la idea de que tú eres de oriente, tú eres de occidente, pues quédate en tu lugar, ve cómo progresas ahí. Yo no estoy de acuerdo con esto, aquí hay un problema de fondo mucho más grande y creo que en algún momento se tendrá que hablar, pero en todo este momento que hemos estado hablando sobre la Amazonía, la importancia que es estar relacionados, identificados y comprometidos con nuestro entorno, no es porque vamos a esperar ver un resultado el día de hoy, sino vamos a tener que empezar a trabajar hoy para ver resultados a futuro. Y aquí en la ciudad, sobre todo, hay que trabajar mucho el tema de respeto hacia los pocos espacios de área verde y empezar a concientizar a la gente de que el árbol que estás talando el día de hoy, ese árbol al que hoy le estás faltando el respeto, bueno, pues mañana te lo va a cobrar y te lo va a cobrar muy caro, ¿no? De ahí vienen las sequías, de ahí tenemos problemas de radiación solar, tenemos microecosistemas en toda la ciudad que realmente no hay cómo predecir, ¿no? En un lugar llueve, en otro lugar hay sequía, en otro lugar hay inundaciones y es por eso, es por este tema de no respetar nuestros espacios, de no dar espacio a ese pequeño árbol que no te pide nada. Lo único que pide es que lo respetes, pero si en la ciudad no vamos a poder respetar esos pequeños espacios, ¿cómo pretendemos que el resto también respete espacios mucho más grandes? Y aquí en la ciudad estamos talando árboles por dar espacio a una carretera, a una avenida, a un distribuidor vehicular, a un edificio, ¿me entiende? Entonces yo creo que hay que trabajar en ese sentido también aquí en la ciudad, no solamente tocando el tema de la Amazonía como única preocupación del medio ambiente y del ecosistema de la humanidad. Gracias, Monseñor. Muchas gracias. Yo quisiera, bueno, agradecer mucho estos comentarios o preguntas. Lo primero que quería yo indicar es que la hermana que habló del respeto a la propiedad de las tierras, etcétera, y sobre todo de esta caminata de 36 días, tiene mucho que ver con un problema no solamente, yo diría, del Oriente, sino de la humanidad. Y recuerdo que precisamente
El Papa Francisco, cuando estuvo en Bolivia, en su visita pastoral, se reunió con los movimientos populares y ahí repitió lo que de alguna manera es la doctrina social de la Iglesia de las 3 T's, ¿no? El derecho a la propiedad de la tierra, el derecho de tener un techo y al tener también un trabajo, las 3 T's. Ese es algo que yo diría que es un principio, yo diría, inalienable de la persona humana: tierra, techo y trabajo. Con respecto a la cuestión que habla también Silvia respecto a lo de la mujer, totalmente de acuerdo. Yo estoy viendo ahora los participantes, somos 42, y creo que está Manuel, que he visto a Manuel o a otro, que somos benditos entre las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los que están ahora participando son mujeres, y eso indica muchísimo, ¿no? Y eso indica lo que es la Iglesia y lo que es la humanidad. Y por tanto, yo diría en términos así peruanos, la mujer es muy importante, pero no debe sobrarse, ¿no? No debe sentirse bueno, ¿no? Pero sí tenemos que reconocer el papel importante de la mujer en la sociedad, en la familia y especialmente en la Iglesia. Ese es un signo de esperanza muy, muy grande, ¿no? Por otro lado, también lo que decía Areli, tenemos que ser muy cautos. Yo diría, más que cautos, hay que discernir. Hay que hablar cuando hay que hablar y callar cuando hay que callar, ¿no? Es decir, hay que tener la actitud de Jesús, ¿no? Guardaba silencio a pesar de esto, ¿no? Y le recriminan a Jesús: ¿por qué no hablas? ¿Por qué no respondes? Y callaba. Y el silencio muchas veces es signo de una gran libertad de espíritu, pero hay que hablar también. Entonces, la Iglesia debe escuchar, ¿no? Lo que se hablaba antes, ¿no? De todo este sufrimiento de los campesinos, pero hay que escuchar, hay que discernir. Esto es más importante, ¿no? Discernir qué es lo que Dios quiere que digamos o que no digamos o que actuemos. A veces la mejor respuesta es acción. A veces la mejor respuesta es una palabra, pero en fin. Y lo otro de la Amazonía, yo he escuchado en varios sitios que dice, bueno, estamos cansados de que la Amazonía y la Amazonía y la Amazonía, pero nos olvidamos de este proceso sinodal, ¿no? Yo diría, es muy importante cuando tenemos una madeja de lana totalmente, ¿no? Ahí, y que, ¿por dónde comenzamos? Tenemos que buscar dónde está el comienzo, ¿no? Y desde ahí poder ir desenredando, ¿no? Es decir, ¿por dónde está el comienzo? Ahora, la Amazonía es, yo diría, una decisión del Papa Francisco de comenzar por la Amazonía. ¿Por qué? Porque la Amazonía es dentro de todo el símbolo de culturas maltratadas, de culturas despreciadas, de culturas que quieren ser absorbidas por la cultura consumista, ¿no? Y yo creo que aquí el Papa ha querido comenzar por los más pobres, por los más alejados, no para quedarse ahí en la Amazonía, ¿no? Sino para el siguiente paso es América Latina, como ya indiqué. Y América Latina va a preparar el Sínodo Universal del 2023. Entonces, ¿por dónde comenzar? Se comenzó por la Amazonía, desde lo más alejado. En el Evangelio también se nos dice en algún momento
¿de Nazaret puede salir algo bueno? Con esa actitud de desprecio, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Refiriéndose a Jesús, ¿no? Es decir, y en Belén, no nace en Belén, sino a las afueras, en la periferia. Y el Papa Francisco habla de la periferia al centro, ¿no? De la periferia al centro. La Amazonía es la periferia de la humanidad, ¿no? Entonces, cuando se habla de Amazonía, es no quedarnos en la Amazonía, sino caminar juntos hacia América Latina, Asamblea Eclesial, y después la Iglesia Universal en el Sínodo del 2023. Esto me parece muy importante. Por ejemplo, yo nací en Lima. María Emilia creo que nació en Arequipa, me parece, ¿no? Bueno, esa es una... Entonces, yo nací en Lima y cuando yo estuve estudiando con los jesuitas, estaba todavía a los 15 años, vinieron unos misioneros jesuitas con algunos indígenas, ¿no? Con sus plumas, y nosotros limeños, ¿no? ¿Y estos quiénes son? ¿De dónde han venido? Y decían que era de la Amazonía. Yo ahí comencé desde joven a estar en contacto con otra cultura, con otra manera de ser, y los veía muy dignos y que también transmitían una experiencia incluso de fe, ¿no? Entonces, para mí es muy importante ver cómo de alguna manera tenemos que dejarnos de decir yo soy lo máximo, ¿no? Lo otro no es tanto. Y en este sentido creo que tenemos que aprender a ser muy humildes y muy sencillos. Entonces, creo yo que la Amazonía es eso. Lo otro, que yo recién me he enterado hace unos años, saben que el Perú tiene el 63% de su territorio amazónico, ¿no? 63%. No es 20%. Es verdad que el Perú tiene el 13% de la Amazonía, pero como territorio peruano, el 63% es amazónico. No sé ese dato de Bolivia, ¿no? Pero me imagino que será algo parecido. O sea, la mayoría del territorio es amazónico. ¿Y qué importancia le damos a la Amazonía? Nada. Y ahí hay todo un camino que recorrer. Entonces, hablamos de la Amazonía para América Latina y al mundo. Esto es. No sé si me he olvidado algo, pero en fin. Muchas gracias por las reflexiones compartidas, Cardenal. Con esta sesión, pues damos concluida este ciclo de Amazonía y medio ambiente, y como decía Mariví, pues concluye el ciclo, ¿no? Nos quedamos con los retos, con el trabajo, en el chat compartía Ana de Jesús, decía, es importante tomar conciencia de nuestras prácticas cotidianas, hace falta implicarnos más en los procesos que se vienen dando en la iglesia, para ir cambiando las estructuras que están deshumanizando la vida y atentando nuestra casa común y todo lo que en ella habita, ¿no? Entonces nos quedamos con estas tareas también desde lo cotidiano, ¿no? Desde nuestro entorno. Entonces, le agradecemos pues otra vez por acompañarnos en esta sesión, Cardenal. Ya sabemos que su tiempo es muy limitado y es un gusto, pues una alegría que lo haya compartido con nosotros, ¿no? Muchas gracias.